Ok. Creo que estoy compartiendo la pantalla, ¿correcto? Sí, y ya yo comencé a grabar en la nube. Excelente. Buenísimo. Entonces, bueno, Argelia, cuando quieras hacer la presentación del doctor, yo voy a Sí. estar aquí en mute y con la cámara apagada por si acaso. Ok, perfecto. Dame un segundo para tener todo. ¿Escucharon el camión? Ok, bueno, van a escuchar el camión. En nombre de la Universidad Católica Andrés Bello, en nombre de la Facultad de Derecho, les damos las gracias por el interés que han demostrado todos ustedes en este ciclo de conferencias, de videoconferencias dedicados a diversos temas de derecho marítimo. Tenemos una preocupación en conjunto con esta situación que vivimos en el mundo entero y tenemos muy buenos amigos, tenemos una asociación muy buena con los maritimistas y estamos haciendo estos eventos en conjunto. Hoy nos acompaña el doctor Aurelio Fernández Concheso, va a hablar de los contratos marítimos en tiempos de virus. Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Derecho Marítimo egresado de Tulane University, profesor de Derecho Marítimo Administrativo en la Universidad Marítima del Caribe, expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, exsecretario general del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, miembro titular del Comité Marítimo Internacional, miembro por Latinoamérica del Consejo Directivo del Comité Marítimo Internacional, miembro del Comité Marítimo Administrativo de la Comisión Redactora de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares y la adecuación de la legislación marítima a la Constitución de 1999. Esa fue la Constitución que redactó la Ley General de Marinas y Actividades Conexas. Es conferencista y autor de 3 libros y diversos artículos especializados. En esta ocasión nos va a acompañar el doctor Aurelio y Juan José Itriago, que ya ha estado en las ocasiones anteriores, va a servir de moderador principal. Yo voy a estar acompañándolos también con el tema de las preguntas y respuestas. Para eso vamos a dejar unos minutos al finalizar la presentación para leer sus preguntas y respuestas. En la barra de herramientas que está en la parte de abajo de su pantalla, van a encontrar un icono que está destinado para hacer las preguntas y respuestas. Esa es la forma principal. Por ahí nosotros podríamos revisar más rápido sus preguntas y respuestas. De todos modos, pues ya ven que nosotros vamos a estar pendientes también de sus comentarios a través del chat y oportunamente vamos a revisar también la página de YouTube por si acaso tienen alguna pregunta las personas que nos están viendo desde YouTube. Pero pues, para aprovechar el máximo del tiempo, vamos a comenzar con la presentación. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, profesora. Y primero un saludo a todas y todos los que me ven y me oyen. Y mi deseo porque ustedes y sus familias se estén manteniendo seguros y se mantengan seguros en esta lucha que nos ha tocado vivir y que estoy seguro que ganaremos. Sabemos y se dice, es, digamos, una información que conoce el mundo entero, que el 90% del comercio internacional se realiza por mar. Eso quiere decir que si agarramos cualquier objeto en nuestra casa, agarramos un bolígrafo, agarramos un vaso, o agarramos una camisa, o agarramos un alimento, hay un 90% de probabilidades de que ese objeto en algún momento estuvo en un buque, en algún momento estuvo en el mar. La Cámara Internacional de Armadores, International Chamber of Shipping, con sede en Inglaterra, estima que en cualquier momento dado hay 50.000 buques en el mundo operando. Y UNCTAD, en sus más recientes reportes, identifica
un total de buques en el mundo de casi 90.000, que por supuesto van desde los pequeños hacia los grandes. A la vez, todos ellos y las distintas organizaciones, como por ejemplo la Organización Internacional de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, que es digamos, la confederación de asociaciones de marinos mercantes más conocida y prestigiosa, estima que en cualquier momento dado hay entre 1 millón y 1.200.000 marinos a bordo de distintos buques en el mundo, sin tomar en cuenta los trabajadores no técnicos, es decir, no vinculados a Marina, que están en cruceros, como pueden ser cocineros, croupier, etcétera, etcétera, que suman como 1 millón más. Entonces, estos números creo que son suficientes para identificar la gravedad que una situación como la que vivimos puede representar, no solamente para el transporte marítimo, sino para el mundo en general, a medida en que afecte el transporte marítimo. Porque sabemos que el transporte marítimo no es otra cosa que un segmento en la cadena de suministro. Es decir, que cuando, por ejemplo, un agricultor siembra una semilla de café en las montañas de Colombia, ese es un primer paso que termina con el momento en el cual el consumidor se toma el café, digamos, en Bruselas, en Bélgica, y todo ello conlleva una cadena de ejecución y de suministro en el cual el transporte marítimo es un segmento. Pero si el transporte marítimo no funciona, ¿verdad?, en esa secuencia que estoy hablando, el agricultor siembra la semilla de café y a lo mejor no se cosecha, pero el señor que está en Bruselas no se lo puede tomar. Bien, las distintas organizaciones del sector marítimo, la Organización Marítima Internacional, el Comité Marítimo Internacional, del cual vamos a formar parte, Intertanco, la Cámara Internacional de Armadores, la ITF, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, todos han emitido circulares, instructivos, recomendaciones, normas para que lidiemos con la pandemia. Pero la realidad es que más allá de eso, cuestiones de tipo administrativo, sabemos que en cada viaje que se inicia, en cada viaje que comienza, hay un serio, hay un entramado significativo de contratos que subyacen y que se ven seriamente afectados por la situación. Yo lo que quiero es aquí hacer una primera aproximación, hacer un primer sondeo a cuáles son los temas que se plantean con relación a distintos contratos de tipo marítimo, ¿verdad? Para que se entienda cuáles son. Y por supuesto, no vamos a tener el tiempo ni siquiera de profundizar en ninguno de ellos, porque los temas que se van a plantear son extremadamente difíciles, extremadamente complejos y tomarán mucho tiempo. Entonces, el primero que quiero mencionar es el contrato de enrolamiento. Sabemos que el contrato de enrolamiento es el contrato que se celebra entre un armador y el tripulante o marino, y tomando en cuenta la gran cantidad, es decir, los millones, si no cientos de miles de marinos que hay en el mundo, ¿verdad? En cualquier momento dado, es sin duda el contrato más frecuente, en número, por lo menos numéricamente. Sabemos que en lo que tiene que ver en lo que tiene que ver con el trabajo a bordo, rige el de la denominada Convención sobre Trabajo en el Mar de 2006. Esa convención establece un conjunto de obligaciones para el armador en beneficio para asegurar que el trabajador del mar tenga un sitio de trabajo, digamos, adecuado, seguro, que se proteja su bienestar y que se proteja sobre todo también su salud. Ese convenio
y sobre todo tanto el convenio como el reglamento, el cuerpo central del convenio como el reglamento, prevé que un conjunto de obligaciones para el armador hacia el trabajador en materia de acomodación, en materia de tiempos límites de trabajo, en materia de atención médica adecuada, tanto a bordo como en tierra. La situación que plantea COVID-19, puertos cerrados, cadenas de suministro interrumpidas, por supuesto, pero puertos cerrados, puertos inoperativos o puertos a medio funcionamiento o funcionamiento a media, cuarentenas obligadas a bordo, imposibilidad, por ejemplo, de inspectores de ir a bordo, lo cual genera un reto desde el punto de vista de la seguridad, etc. A la vez pueden causar que esas obligaciones del armador, sobre todo en un tiempo o en una situación en la cual el armador a la vez se ve presionado desde el punto de vista de su flujo de caja o de su ingreso, por todo lo que sabemos que ocurre en el orden de las cancelaciones de embarque, etcétera, no sea de cumplimiento posible. Y ahí hay un primer reto y un primer tema que va a ser relevante desde el punto de vista del contrato de enrolamiento. Es decir, si los armadores tendrán la capacidad o mantendrán la capacidad de dar cumplimiento a todas esas obligaciones que son propias o establecidas en el convenio, pero que a la vez existen en todos los contratos de arrendamiento, de enrolamiento. A la vez, habrá otras situaciones que le ponen presión al trabajador, como la necesidad de estar más tiempo a bordo de lo que normalmente es el caso, y sabemos que es un trabajo difícil, el trabajador está alejado de su familia, etc. Y eso conlleva pago de sobretiempo y todo lo demás, que también serán un reto desde el punto de vista del cumplimiento del contrato de enrolamiento por parte del armador. Aparte de todo eso, sabemos que el trabajador del mar tiene, para todo lo que tiene que ver con sus derechos, desde el punto de vista económico, su remuneración, etcétera, un privilegio marítimo. Así está establecido en la Convención sobre Privilegios y Hipotecas Marítimas de 1993, un privilegio que es el primero en el orden, y en el caso particular de Venezuela, ese privilegio también se refleja o está establecido en el artículo 115 de la Ley de Comercio Marítimo como un privilegio de primer orden. De manera que de haber digamos, distorsiones en la posibilidad del cumplimiento de los armadores, de los contratos de enrolamiento, en lo que tiene que ver con, pues son todas sus obligaciones esas de tanto adecuado alojamiento, adecuada manutención, adecuada atención médica y pagos extraordinarios de sobretiempo, etcétera, etcétera. El trabajador va a tener un privilegio para asegurar que los armadores tengan que cumplir. También está del otro lado el tema de la interrupción de las rotaciones, porque el trabajador del mar normalmente vive a cuenta de que la rotación que le permite él ir a bordo, porque tanto es un problema para él mantenerse a bordo más necesario como un problema no poder ir a bordo porque no está trabajando. Y eso también va a representar un reto para los armadores y para los trabajadores en el contexto de esta crisis. Finalmente, en el contexto del contrato de enrolamiento, será un tema fundamental, por supuesto, el tema de las acciones contra el armador por enfermedad de trabajo o muerte, en aquellos casos en que el trabajador, Dios no permita, fallezca como consecuencia del virus. Ya hay por allí demandas sobre eso. Tomemos, por ejemplo, el caso de el Diamond Princess, que quizás es uno de los casos más emblemáticos, que quizás saben ustedes, fue el crucero que regresó a Japón por los lados del 4 de febrero con 10 casos, 10 contagios, y fue puesto en cuarentena
Un momento, creo que se está escuchando mal. Varias personas ya nos están notificando. Doctor Aurelio, abra su micrófono e intente nuevamente. Ahí está, de nuevo. Ok, vuelva desde que comenzó a nombrar el crucero. Bueno, decía, hablando del tema de las acciones de trabajadores o el contrato de enrolamiento, que por ejemplo el caso del Princess Diamond ilustra las posibles acciones que haya de parte de los trabajadores contra los armadores por el hecho de que allí puede haber habido una administración inadecuada por parte del armador de la emergencia, de manera que cuando la haya habido y el trabajador considere que el trabajador resultó contagiado y más allá de eso, si ha perdido la vida, habrá una acción posible bajo el contrato de enrolamiento. Por supuesto, habrá la posibilidad de que el armador invoque fuerza mayor, pero en mi opinión, la posibilidad de invocar fuerza mayor en una situación en la cual el trabajador tiene un privilegio, etcétera, será muy difícil. De manera que ese es el primer contrato afectado. Después, hablemos de los cruceros. Y es una situación realmente increíble, la de los cruceros, por supuesto. La industria de los cruceros era hasta nada, y hasta que surgió la pandemia, la industria más próspera de todo el sector marítimo. Entre 2010, 2011 y 2020, el número de personas que tomaron cruceros en el mundo pasó de 17 millones a 30 millones en el año 2019, y la industria consideraba que para 2020 32 millones de personas tomarían cruceros. El crecimiento de la industria de los cruceros, mientras que el resto el crecimiento en otros sectores de la industria fue casi exponencial durante la última década, con un crecimiento del 7%, mientras otros sectores de la industria fluctúan, algunos años crecen, otros años no. Es una industria, la de los cruceros, que da empleo a 1.2 millones de personas, paga salarios por el orden de 50 millones de dólares en total, y en consecuencia es una industria fundamental. Sabemos lo que ocurrió. La Federación Internacional o la Asociación Internacional de Líneas de Crucero, conocido como ICLA o en español CLIA, que agrupa a las principales líneas de crucero, entre todas ellas con cerca de 300 cruceros, suspendió todos los zarpes, o declaró, mejor dicho, que sus miembros suspendían todos los zarpes a partir del día 12 de marzo, originalmente hasta mayo, y ahora se ha prorrogado hasta julio. ¿Cuáles son los temas y por supuesto, varios cruceros han sido emblemáticos en el contexto de la crisis? El Celebrity Apex, que por un lado, digamos, hizo historia al ser el primer crucero entregado por el astillero de manera virtual, y por el otro está lamentablemente haciendo historia porque diversos trabajadores alegan que no se tomaron las previsiones mientras ellos estaban finalizando las pruebas para evitar los contagios, y ahora está siendo objeto de una demanda gigantesca. El Diamond Princess, el Grand Princess, el Breamar, que sabemos que estuvo deambulando por el Caribe hasta que el gobierno de Cuba lo permitió que se desembarcara en el puerto de Mariel, el Sandam, que sabemos que también estuvo deambulando por la costa oeste de Latinoamérica, se le permitió finalmente pasar por el Canal de Panamá. El gobierno de la Florida estuvo entre recibirlo o no hasta que finalmente lo hizo. El Greg Mortimer, que es un crucero que está de la Antártida, que está frente a las costas de Uruguay con una cantidad de contagios, etc. Ahora, sabemos que el contrato entre el pasajero de un crucero y la línea es el contrato de pasaje. Años atrás, ese contrato era un contrato que se emitía de manera física. Cuando nuestros abuelos, nuestros padres tomaban un crucero, iban a la agencia de viaje, la agencia de viaje les entregaba ese
ese pasaje muy bonito de forma de una chequera y ahí estaban los términos y condiciones. Hoy en día el contrato de pasaje es completamente diferente. El pasajero hace su registro online y una vez que paga, la línea le manda una confirmación con unos términos muy genéricos, nombre del buque, día de zarpe, tipo de acomodación, número de noches, etc. Y revisión a un conjunto de términos y condiciones que normalmente están en la página web de la línea. También rige materia de la relación entre el pasajero y la línea, la Convención de Atenas sobre Transporte de Pasajeros del año 74, que tiene un protocolo del año 2002, en 2014. Estados Unidos parte a ese protocolo, pero muchos de los países cuya bandera enarbolan los cruceros que incluso zarpan de los puertos americanos, como Fort Lauderdale, Miami, etc., sí son parte, de manera que la convención aplica en muchos casos. Yo veo que en materia del contrato de pasajes habrá dos temas en disputa fundamentales. El primero es de la cancelación. Había personas que tenían planificado un crucero en el mes de marzo o en el mes de abril y en el mes de mayo. No se va a poder realizar. La pretensión del pasajero es que se le devuelva el costo del pasaje, es decir, que se produzca una devolución. Ahí hay un primer problema. Normalmente la política de cancelación de la línea, que están en los términos y condiciones, que forman parte del contrato de pasaje, en la página web y que el pasajero acepta, no incluyen devolución. Solamente que cuando hay una cancelación, si es por parte del pasajero, el pasajero pierde el total del pasaje o pierde un porcentaje, dependiendo de cuándo haya cancelado. Y si es por motivos distintos, puede que la línea, a menos que sea por negligencia manifiesta de la línea queda, digamos, tiene la posibilidad o el derecho de exigir que el pasajero acepte un crédito para un viaje futuro, no una devolución. La Asociación Internacional de Líneas de Crucero tiene lo que se llama un decálogo de los derechos del pasajero. En este decálogo no aparece un tratamiento de cancelaciones que permita que el pasajero recupere lo que pagó. Pero la asociación ha pedido que, ha solicitado que se modifique la política a ver si las líneas de crucero son un poco más flexibles en las devoluciones. Yo, sin embargo, pienso que habida cuenta de la comprometida situación económica de las líneas, cuyas pérdidas se habla pueden llegar a 3, 4, 5 mil millones de dólares, se produzca un proceso de devolución, sino lo que va a ocurrir es que los pasajeros cuyos viajes quedaron cancelados tendrán un crédito para viajes futuros. El otro tema, y la Convención de Atenas, no prevé nada en materia de cancelaciones. No le da al pasajero ningún derecho en materia de cancelación. El derecho venezolano, por cierto, curiosamente, sí lo prevé, porque el artículo 288 de la Ley de Comercio Marítimo establece que cuando el armador cancela el viaje, la línea, el transportista de personas cancela el viaje, el pasajero tiene derecho a una devolución. Más sin embargo, en el caso venezolano, que no es relevante, pero es para tocar el punto de vista académico, no es relevante porque a Venezuela no hay cruceros, ni hay cruceros de bandera venezolana. Hoy, estoy seguro que en el futuro, Dios quiera, lo va a ver. Pero cuando esa cancelación es por fuerza mayor, hecho de fuerza mayor, la línea tiene el derecho de, en vez de reembolsar, darle un crédito también. La otra categoría será lo de los reclamos de los pasajeros que se enfermaron a bordo y, por supuesto, los que después que se enfermaron perdieron la vida. Allí se aplica la Convención de Atenas y aplicarán también los términos y condiciones de la línea cuando la Convención de Atenas no aplique por el hecho de que el buque no es un buque de bandera de uno de los países que es miembro de la Convención, aunque digo, hay sobre 90 países miembros de la Convención y al protocolo, y muchos de ellos son importantes y relevantes.
De manera que la convención aplica en muchos casos. Pero ¿qué ocurre? De acuerdo con los términos de la convención, la responsabilidad de la línea es una responsabilidad objetiva, independientemente de culpa, cuando la lesión o la enfermedad o el fallecimiento se produce como algo asociado a un hecho de navegación, que puede ser un abordaje, una colisión, un incendio en las máquinas, etc. Más cuando no lo es, cuando se trata de una enfermedad no asociada a un hecho de navegación, porque, por ejemplo, se trata, como es, de hecho, el caso del COVID-19, la línea no tiene responsabilidad objetiva, sino es responsable solamente en caso de negligencia. De manera que en todos los casos de COVID-19, en los que los pasajeros quieran obtener indemnización de las líneas, lo cual ya está pasando, porque hay varias demandas, algunas en la forma de acciones de clase o colectivas, otras individuales, será carga del pasajero probar que la línea actuó de manera negligente en la administración de la infección a bordo, en evitar, al evitar que se propagase, evitar tomar las medidas que eran necesarias para que el pasajero no se contagiase, etc. Caso particular, por ejemplo, del Celebrity Oasis, hay el alegato por parte de los demandantes de que, la primera demandante, la cual se han adherido otras, de que la línea sabía, previo al zarpe que originó la infección grande, que fue uno entre Estados Unidos e Italia, que un pasajero había estado contagiado en el zarpe o viaje anterior y lo cayó en el viaje subsiguiente. Ahí hay un caso de negligencia, hay un caso en el que los pasajeros quizás podrán demostrar que la línea fue negligente y en consecuencia ser la responsable. Más, de acuerdo con los términos de la convención y sobre todo el protocolo de 2014, al cual la mayoría de los países son parte, la línea, aún siendo declarada responsable, tiene la posibilidad de limitar su responsabilidad a $540,000 por pasajero. Y esa responsabilidad, esa limitación, derecho a limitar su responsabilidad, solo puede ser traspasado por el pasajero, caso que se demuestre que la línea actuó con negligencia manifiesta, que siempre es difícil. El otro tema es que la mayoría de los términos y condiciones, es decir, en cuanto a lo que el pasajero puede recuperar, porque el límite de responsabilidad no quiere decir que el pasajero está automáticamente, tiene el derecho automático a recuperar $540,000. El pasajero tiene derecho a recuperar lo que de verdad han sido los daños que sufrió, es decir, los gastos médicos, si dejó de trabajar, los ingresos dejó de percibir, etc. Y después está, por supuesto, el tema del daño moral. Y ahí, en tema del contrato, la cosa se pone difícil, señoras y señores, porque, en primer lugar, casi todas las líneas, en sus términos y condiciones, prevén o establecen que el pasajero, al contratar, al hacer el booking, acepta que el viaje es un viaje que tiene ciertos riesgos y que acepta asumir esos riesgos y que también acepta que los peligros o la angustia emocional derivada de esos riesgos no será reclamable. Aquí, por ejemplo, en este sentido, hay un caso emblemático que quizás, seguramente ustedes muchos de ellos han oído, que es el de el Carnival Atom en el año 2013, que fue un buque de Carnival al cual que tuvo un incendio en la sala de máquinas, que quedaron desacoplados completamente los sistemas eléctricos del buque y quedaron desacoplados también los sistemas hidráulicos, ¿verdad? Y el buque tuvo que ser remolcado desde el Golfo de México hasta Alabama, y durante ese proceso de 6 o 7 días, los pasajeros lo pasaron muy mal, con nefastas condiciones de salubridad, etcétera, porque no funcionaban, como decía, los sistemas hidráulicos, aparte que no funcionaba la electricidad y todo lo demás. Y vinieron varias demandas luego. Esas demandas, en casi todos los casos, alegaban o estaban basadas en el hecho de la angustia emocional que el incidente había producido. Más sin embargo,
en los tribunales americanos, casi ninguna de ellos tuvieron éxito. Y las transacciones que finalmente se terminaron materializando fueron transacciones de 4 o 5 mil dólares y ninguna más de 100 o 120, de las cuales nada más hubo 3 o 4 nada más, y que en consecuencia constituyen un precedente bastante negativo para aquellos que quieran o pretendan, digamos, desplegar acciones contra las líneas, más allá de lo que es el daño material derivado de la enfermedad propiamente dicha. En Estados Unidos también, desde el siglo pasado, existe un estatuto que se llama Death on the High Seas Act, que tiene que ver y que regula muertes a bordo y que prohíbe acciones por daño moral, de manera que esas van a ser cuesta arriba. Pero en suma, en materia de cruceros, creo que esas van a ser las dos, digamos, categorías de reclamos vinculados al contrato, y que seguramente ya, como digo, hay múltiples acciones, tanto derivadas del Princess Diamond, como derivadas del Grand Princess, como derivadas del Celebrity Oasis, como derivadas del Celebrity Apex, que dije también, contra Costa Cruises también, y veremos cómo resulta. Eso en cuanto a crucero. Pasando al tema de los contratos de transporte de mercancía, esta es otra categoría, por supuesto, otra gran categoría, y una categoría compleja. Las interrupciones en las líneas de producción, las interrupciones en la cadena de transporte terrestre, los cierres de puertos, las cuarentenas, etcétera, sin duda han tenido un impacto. Pero además, desde el punto de vista del agua, viendo el agua hacia tierra, también han tenido un impacto las cuarentenas, los cierres, etcétera, etcétera. En materia de contratos de transporte, creo que las controversias gravitarán principalmente sobre las demoras o retrasos, sobre las desviaciones y por supuesto, por lo que tiene que ver con daños o pérdida de la carga. Entonces, todos sabemos que en materia de contrato de transporte, de una manera, digamos, general, mayoritariamente, rigen todavía las reglas de la Haya y las reglas de la Haya bis. Rigen sea porque el conocimiento de embarque ha sido emitido en un país parte a la regla, rigen porque el puerto de origen o destino está en uno de los dos países, o rigen por emisión del conocimiento de embarque que es muy común. Vamos a ver cuáles son las posibilidades de la carga y a la vez cuáles son las defensas del transportista, porteador, armador. Hablemos, por ejemplo, de las desviaciones, que son, o fueron, o han sido y continuarán siendo un incidente más o menos frecuente, habida cuenta del COVID-19 o por el COVID-19. Bueno, sabemos que las reglas de la Haya, en su artículo 4.4, le permiten al transportista desviarse cuando esa desviación es para salvar vidas o bienes. Claro, hace 100 años, cuando se redactaron y discutieron las reglas de la Haya, esta desviación se entendía, y así ha sido interpretado mayormente a través del tiempo, como una desviación para salvar vidas en el mar. Es decir, situación en la cual el buque está navegando, oye una llamada de emergencia de otro buque que está en peligro y se desvía para salvar vías en ese otro buque que está en peligro. No están diseñadas originalmente para la situación en la que la desviación es para salvar vidas de su propia tripulación, porque, por ejemplo, el capitán considera que si entra en determinados puertos, hablemos del puerto de Civitavecchia en Italia, uno de los países lamentablemente afectados por que si entra en el puerto de Civitavecchia, su tripulación
va a sufrir riesgo. Y entonces invoca que esa entrada en el puerto, esa desvía, o esa decisión de no entrar en el puerto y desviarse a otro puerto para descargar las mercancías sujetas al contrato de transporte, constituye una desviación para salvar vidas, las vidas de su tripulación. Esta previsión de La Haya, estoy seguro que en las disputas por venir será, digamos, invocada y también será probada por la jurisprudencia en cuanto si alcanza eso. Pero por otra parte, en la situación en la cual la carga se ha dañado, se ha producido un retraso en la entrega de la carga por una desviación, por ejemplo, o por negativa del capitán de entrar en el puerto de destino original, o situaciones en las cuales la carga se ha dañado o se ha perdido totalmente, se ha dañado, pensemos por ejemplo en carga perecedera, o se ha perdido porque en la confusión de la búsqueda de un puerto de refugio y en la descarga de una manera que no estaba originalmente prevista, se ha perdido. El porteador, estoy seguro que todos lo saben, tiene múltiples defensas. En primer lugar, bajo las propias reglas de La Haya, sabemos que tiene en el propio artículo 4, la defensa de acto de Dios, una especie de defensa de fuerza mayor, la defensa expresa de restricciones, la defensa expresa de cuarentenas, la defensa expresa de bloqueos, y después la famosa defensa omnibus, como se le llama, que es la del ordenal Q del artículo 4 de La Haya, que es la de que el transportista no es responsable en ninguna situación en la cual él no haya sido negligente en haberle generado daño o pérdida a la carga. Esta posición indiscutiblemente preeminente y de ventaja de los transportistas marítimos en la situación que hoy vivimos ante la posibilidad de daños a la carga, pérdida de la carga y retraso, porque todo esto aplica para los retrasos también, es así en casi todas las legislaciones. Las mismas defensas con el mismo número de artículos, disculpen, y numeral existen bajo el Estatuto de Transporte Marítimo de los Estados Unidos del año 36, que rige muchos contratos de transporte vinculados a los Estados Unidos, irían bajo la ley venezolana, cuyo artículo 206, sabemos, es una copia casi textual del artículo 4 de La Haya de La Haya Vivi, pero básicamente de La Haya, regirían incluso bajo las reglas de Hamburgo. Sabemos que es una convención internacional que nunca entró en vigencia, pero que fue diseñada por no tener suficientes ratificaciones, pero que fue diseñada como un instrumento jurídico tendiente a beneficiar los intereses de la carga, e incluso regirían también bajo las reglas de Rotterdam, que sabemos no han entrado en vigencia todavía, a la espera de 20 aprobaciones, pero que entrarán en vigencia muy posiblemente en el mediano plazo y serán el instrumento jurídico a regir por los próximos 100 años, el contrato de transporte de mercancía, y bajo el artículo 17 de las reglas de Rotterdam, el porteador no es responsable en aquellos casos en que el daño no provenga de sus hechos que le sean atribuibles. El hecho de que se cerró un puerto, de que un puerto quedó en cuarentena, o de que el capitán tomó la decisión de desviar para descargar en un puerto de refugio, podría ser categorizado, no sería categorizado, ni siquiera, en mi opinión, bajo Rotterdam, como un hecho atribuible al porteador que le daría derecho a la carga a cobrar. Entonces, ante esta situación, ¿qué va a pasar? Lo sabemos, no hay que ser adivino. Aquellos intereses de la carga que no puedan ir contra el porteador, o que de ir no tendrían mayores posibilidades de éxito, se voltearán contra ¿quién?
contra nuestros amigos del seguro. Es normal, de hecho, lo que ocurre, como ustedes saben, en la práctica es que cuando la carga se daña o se pierde, cuando la carga se pierde o se daña, los intereses cobran del seguro, que luego se subroga y va contra la línea, contra el porteador, contra el seguro de responsabilidad civil o penal del porteador. Bueno, sabemos que, y ustedes saben, porque lo han visto, casi todos, estoy seguro que de la gran mayoría, que casi todas las cláusulas de seguro de carga tienen una garantía conocida como garantía del warranty en inglés, que excluye los retrasos. Es decir, casi ningún seguro de carga haga retraso. Y entonces así, tomando en cuenta la indiscutible batalla cuesta arriba de la carga cuando los armadores, por todas las defensas que mencioné, contienen todos estos instrumentos jurídicos y también los conocimientos de embarque más comúnmente utilizados, como el online bill, etc., van a tener problemas para cobrar de la carga también. Sabemos que los que han tenido la oportunidad de estar expuestos al tema del seguro de carga, sabemos que en materia de seguro de carga existen sobre todo básicamente 3 coberturas, que son las denominadas cláusulas del Instituto de Carga de Londres, A, B y C. A siendo una cobertura a todo riesgo que cubre cualquier pérdida, excepto cuando esa pérdida esté excluida en algún artículo de la cláusula de manera expresa, y las cláusulas B y C, o las coberturas tipo B y C, que no cubren toda pérdida, sino que cubren nada más las pérdidas expresamente previstas en los artículos de la cláusula, siempre y cuando no estén incluidas en otros artículos de la cláusula. Bueno, como la cláusula A es a todo riesgo, en principio, si bien no cubre retraso, podría cubrir daños a las pérdidas a la carga derivados de, por ejemplo, imposibilidad de entrar en un puerto por bloqueo, imposibilidad de descargar por bloqueo, etc. En esto hay opiniones, porque una de las exclusiones de la cláusula A es lo que llaman, y de las demás también lo que llaman restraints, que algunos podrían interpretar como vinculado al cierre del puerto. Pero en mi opinión, esa exclusión está vinculada a todo lo que tiene que ver con el arresto del buque por incumplimiento de obligaciones. Este es un tema que se discutirá también. En el caso de la cláusula B o C, no cubren pandemia, no cubren cuarentena, no cubren infecciones. Más sin embargo, sí cubren descarga en un puerto de refugio, de manera que pudiesen, si hay una pérdida o daño derivada de ello, tener alguna posibilidad de éxito los intereses de la carga bajo la B o C, si el daño se produce no porque el buque estuvo allí a la espera de poder descargar en el puerto original de descarga, sino porque tuvo que ser llevado a un puerto de refugio. Curiosamente, entonces, y esto es irónico, pero es una de las ironías, de las tantas ironías que tiene esta crisis en que el mundo se ha sumido, es que algunas veces será más conveniente a los efectos de su grado de probabilidad de cobrar para los intereses de la carga, que se haya perdido o dañado la carga de forma completa, en lugar de que lo que haya sucedido sea un simple retraso. Todos estos temas, de todas formas, en lo que tienen que ver con el seguro, van a ser tratados mañana en una charla muy interesante por mi compañero Juan Itriago, de manera que eso lo vamos a hacer. Otra categoría de contratos donde habrá significativo debate y controversia
son, por supuesto, los contratos de fletamento. Este es un tema que es complejo tanto desde el punto de vista de la amplitud como desde la perspectiva de la profundidad. Aquí, en tema de contratos de fletamento, en el caso del contrato de transporte, ¿verdad? El porteador, el transportista, tiene posibilidad de invocar todas las defensas que mencioné. Más, por supuesto, la situación en el contrato de fletamento es diferente. Los temas relevantes en materia de contrato de fletamento derivados de las COVID-19, la situación que ha planteado al mundo el coronavirus, estarán vinculados, en mi opinión, al tema de la fuerza mayor, al tema de la frustración. El tema de la fuerza mayor es una figura que en el derecho continental de nuestros países es conocida y sobre todo opera ope legi, de pleno derecho. En el caso de Venezuela, el artículo 2272 del Código Civil exime al deudor cuando incumple del pago de daños y perjuicios si ese incumplimiento deriva de fuerza mayor. Pero ya sabemos que en el mundo de los contratos de fletamento, en primer lugar, dominan las fórmulas estándar. Y esas fórmulas estándar, producidas por organismos como VINCO, generadas por organismos como VINCO, el Consejo Marítimo Internacional y el Báltico, tienen un gran porcentaje de casos en los cuales la ley aplicable es la ley inglesa o la de los Estados Unidos. Y a la vez, más del 90% de los arbitrajes derivados del contrato de fletamento se ventilan en Londres, que en sí tiene casi el 80%, y el otro 20% en Nueva York, Singapur, Hong Kong, Dubái, que son jurisdicciones de influencia inglesa. Entonces, lo que importa desde el punto de vista de con la fuerza mayor en el resto de la crisis de COVID-19 es y será que establece la ley inglesa. Y la ley inglesa, la fuerza mayor no opera de pleno derecho. Solamente opera cuando está expresamente prevista en el contrato. E incluso puede haber un contrato que prevea fuerza mayor, que si no establece expresamente la categoría de la pandemia como tal, quizás no permitirá a quien quiera invocar la fuerza mayor invocarla. Por supuesto, en temas de contratos de fletamento habrá que diferenciar para entender cuál será el tipo de disputa más común derivada del COVID-19, de qué contrato estamos hablando. En materia de contrato de arrendamiento de casco desnudo, por ejemplo, la forma VINCO, el VERCON 217 es una de las formas más utilizadas, no la única, por supuesto, pero una de las más utilizadas, de forma general. Habrá menos propensión a disputa. ¿Por qué? Porque allí la interacción entre fletante y fletador está muy poco vinculada, o hay muy poca interacción entre fletante y fletador a la dinámica de lo que tiene que ver con la carga, a la dinámica de lo que tiene que ver con los puertos de embarque y desembarque. Solamente quizás podría haber algo, es decir, que ahí no va a haber una disputa de que no pudiste tomar la carga o no la pudiste, no es un problema entre el fletante y fletador a cargo del nudo. Sí pudiese haber algún nivel de probabilidad de disputa en lo que tiene que ver con los denominados trading limits de la cláusula 6, que es la cláusula 6 del MERCON, que ustedes saben que establece cuáles son los países a los cuales o dentro de los cuales el buque debe navegar. Es posible que por algún bloqueo o cuarentena el país tenga que buscar un puerto de refugio que salga de esos trading limits y se pueda producir una disputa por ese hecho, si se pone en peligro al buque por esa circunstancia, y entonces haciendo una circunstancia obligada, entrará la discusión de que si es fuerza mayor o no. También pudiese haber, ustedes saben, caso de los cruceros, que como hablamos han sufrido tanto,
Saben que muchos cruceros cuyo precio hoy pasa de los 1.000 millones de dólares de manera muy fácil, en realidad son financiados a través de estructuras complejas de financiamiento que algunas veces utilizan la figura del arrendamiento a casco desnudo con adquisición, con la parte 4 del verbo, con adquisición al final del periodo. En la medida en que el arrendatario casco desnudo ahora no puede utilizar el buque, no nos asombremos si alguno invoca fuerza mayor en su posibilidad y ocurrir en frustración del contrato. En Latinoamérica se conoce como la Red Staffing. No nos sorprenda que eso suceda, más sin embargo, a la vez, ya sabemos que la mayoría de los contratos de arrendamiento casco desnudo contienen la denominada cláusula de pago llueve, truene o relampaguee, conocida en inglés como Hell o high water, de manera que en mi opinión será muy difícil a los fletadores escapar pagos bajo los contratos de fletamiento a casco desnudo argumentando fuerza mayor. Después tenemos en materia de fletamiento a tiempo, por ejemplo como el New York Produce Exchange de 2015, que es una forma suficientemente utilizada, y contratos de fletamiento a viaje. Es relevante el tema de la cláusula vinco sobre enfermedades infecciosas y contagiosas creadas en el año 2015 para atender. Sí, sí, ahí está. Qué pena interrumpirte. Simplemente nos dicen de la UCAP que nos quedan unos 8 minutos. Okay. Entonces, nada, para que tengan conocimiento del tiempo. ¿Okay? Voy a terminar en 8 minutos, perfecto. ¿Perdón? Sí, voy a terminar en 8 minutos. Ahí los temas que generarán disputa, en el caso de los time charter, sí, es decir, los contratos de arrendamiento a tiempo, contratos de arrendamiento a viaje, que tengan la cláusula vinco de enfermedades contagiosas e infecciosas, serán, no, para mí, tendrán muy poca discusión porque esa cláusula, tanto la de viaje como la de tiempo, le permite al armador hacer lo que quiera para escapar la pandemia y exime de responsabilidad al armador, es decir, al fletante, en cualquier situación en la que se produzca cualquier daño que haya sido generado por sus acciones en el contexto de evitar riesgo para el buque o para la tripulación. Creo que quedamos inhabilitados ahí. Luego estará el tema de las cláusulas de puerto seguro. Otra pregunta que se hará. ¿Será un puerto en el cual, de uno de los países que tienen extendido los contagios, un puerto inseguro? Podrá invocarse que es un puerto inseguro. Tradicionalmente, en el test del Eastern City, que es uno de los casos conocidos en la materia, se ha entendido que la condición de puerto inseguro va referido a lo estructural y que si el buque puede entrar navegando, entrar al puerto, descargar o descargar y salir navegando con seguridad, con una adecuada práctica marinera, no se trata de un puerto inseguro. Pero ese será uno de los temas que se va. Y en materia de contratos de fletamento a viaje, el tema será vinculado a las demoras y así la falta de posibilidad de carga o descarga constituye una demora justificada o no a la luz de los términos del contrato, como tanto el caso del GenCon como el caso del New York Produce Exchange son muy favorables al armador y le permiten hacer lo necesario para mantener la seguridad del buque y su tripulación. En esto, igual que en el contrato de transporte, la ventaja en los conflictos contractuales la tendrá el transportista,
la ventaja estará del lado del fletante. En otro sentido, el fletador que no haya podido poner carga a bordo por interrupción de los procesos de producción, seguramente invocará fuerza mayor, invocará inclusive frustración, pero repito, la reacción de los contratos, por lo menos de los genéricos, algunas veces las cláusulas adicionales o rider contienen algo que lo hace variar, son cláusulas orientadas a favorecer todas aquellas acciones que el armador haya tomado para seguir instrucciones relativas a, a bloqueo, a puertos, a cierre de puertos, o desviar en protección de su buque y en protección de su tripulación. En todo caso, el tema de los contratos de fletamento será uno que hará mucho litigio, que generará mucho litigio, y yo digo, y he expresado en un artículo que publiqué por los lados del 20 de marzo sobre este tema, que el mundo tiene las herramientas para salir de la crisis del COVID-19 y lo vamos a hacer rápido, pero mucho más tiempo va a demorar y van a persistir o subsistir las causas y litigios derivadas de algunos de los contratos y sobre todo los contratos de fletamento. Los dos últimos puntos están vinculados a los contratos de construcción y de venta, y por supuesto no me puedo extender en ellos por las limitaciones de tiempo, pero en materia de contratos de construcción el tema es relevante porque por supuesto China, juntamente con Corea, es uno de los grandes constructores de buques del mundo, 50 millones de toneladas al año produce en promedio, y muchos astilleros chinos ya han invocado fuerza mayor para justificar demoras en la entrega. Esas demoras en la entrega a la vez pueden afectar a los armadores que, por ejemplo, ya tienen un contrato de arrendamiento de casco desnudo con algún fletador, no reciben el buque a tiempo, no pueden entregarlo a tiempo a su fletador y quedan en una situación en la cual perdieron la posibilidad de contratarlo, más quedan obligados a pagarle al astillero porque el astillero ha invocado fuerza mayor o ha invocado las cláusulas de demora permisible que establece la mayoría de estos contratos. Lo mismo sucede con el tema de las ventas de buques de segunda mano, donde el vendedor tiene las de ganar por lo que es el texto de las cláusulas o los formatos estándar como el MOA de la Asociación de Corredores de Buque noruego, que le permite, por ejemplo, al vendedor no entregar el buque si se le imposibilita, porque por ejemplo no puede entrar en el puerto de entrega, limitando su digamos, responsabilidad de devolver el depósito, más que no le da remedios al comprador que se ve imposibilitado de pagar el precio por la misma razón. Estos son, a grosso modo, consideraciones sobre el tema de cómo el COVID-19 afecta a los contratos del sector marítimo, pero por supuesto, como dije, habrá mucho litigio que durará mucho más allá del momento en el que hayamos podido recuperarnos y volver a la normalidad. Y termino pues reiterándoles a todos y pidiéndoles que se mantengan seguros y deseándoles el mayor bienestar para ustedes y su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Fíjese, agradecemos la participación de todos. Estos temas son, nos hemos dado cuenta que son bastante interesantes y hay muchísima gente participando. Tenemos solamente un minuto para cerrar. Hay unos comentarios y hay dos preguntas. Si lo puede responder en un minuto, por favor. En el caso de los riesgos establecidos en los términos y condiciones de los cruceros, ¿no se refiere a riesgos relacionados con la actividad marítima? Bueno, lo que pasa es que, como decía, en el caso de los cruceros, el problema es que la convención, cuando la lesión, o en este caso la enfermedad, es derivada de un hecho no vinculado a la navegación, es decir, a un accidente marítimo, propiamente dicho, no hay responsabilidad objetiva, no hay una responsabilidad automática de la línea, sino que la línea fue negligente.
Y la mayoría de las líneas en los contratos establecen o excluyen la angustia, o digamos lo que pudiera denominarse el daño moral derivado de la enfermedad, de manera que el pasajero lo que va a poder cobrar o lo que podría cobrar es nada más los gastos médicos. Los remito a la jurisprudencia en el caso del Carnival Triumph, que referí, que tuvo el incidente en 2013 y sobre el cual ya hay bastante jurisprudencia en Estados Unidos sobre todo. Las últimas dos preguntas, rapidito, tenemos eso, estamos sobre tiempo. En Yo el creo caso... que, Argelia, perdón que te interrumpa, yo creo que antes de preguntas es importante señalarle a los participantes que el doctor Aurelio ha publicado un trabajo bastante comprensivo sobre el tema, o sea, en el caso que se nos agote el tiempo, que lo pueden encontrar en su página web aureliofernandezconcheso.com, así como en la página web de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo en la sección COVID-19. Esto es un papel de trabajo bastante, digamos, a profundidad sobre cada uno de estos temas, y lo digo en caso que se nos corte la conexión, tienen esa herramienta por allá. Sí, hacemos esta salvada y ofrecemos nuestras sinceras disculpas porque, como sabrán, la Universidad Católica está haciendo el esfuerzo de tratar de mantener toda la relación con todos sus relacionados a través de estas videoconferencias, y efectivamente tenemos conferencias en continuo durante todos los días. Y justo esto funciona como los auditorios. Entonces este auditorio lo van a utilizar dentro de unos minutos. Nos quedaron unas preguntas acá. Nosotros tenemos aquí, no sé si a través desde los canales o desde el canal de YouTube. Yo les voy a enviar la foto de las preguntas y ustedes desde del canal pueden responderles a estas personas. Ustedes pueden revisar el canal de YouTube de la asociación y contestar. Para ir cerrando, agradecemos la participación de todos, especialmente porque tenemos gente de toda Latinoamérica y de Europa. Invitamos a las próximas ponencias mañana a las 3 de la tarde, hora Caracas. Juan José Itriago, aquí presente, va a hablar de los seguros marítimos en tiempos de virus. El viernes tendremos 2 ponencias sobre el trabajo marítimo internacional en tiempos de virus con Guanadín Molina a las 2 de la tarde, hora Caracas, y a las 4 de la tarde el concepto de personalidad jurídica en el siglo XXI, con Juan José Bolinaga. Los invitamos a que sigan pendientes de esto. También estamos preparando un foro internacional para el próximo mes. Estén pendientes a las redes, tanto de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo como de la Escuela de Derecho, en donde les daremos las indicaciones de fechas, horas y los participantes, porque van a haber invitados de todo el mundo y de varias universidades. Para cerrar, Juan José, el profesor. No, bueno, yo simplemente lo que me queda es agradecerle a Aurelio que digamos, sabemos lo ocupado que está, no solo en su cargo como socio de Client Co, sino trabajando por el Instituto, por el Comité Marítimo Internacional, entre otras facetas, apartó buena parte de su tiempo para ilustrarnos a nosotros este tema tan importante como es los contratos marítimos. Lamento que tuvimos que presionarlo al final por temas de tiempo, pero como les digo, el trabajo está publicado en internet y es bastante, vale la pena que lo revisen. Y por mi parte, además de agradecerle a Aurelio, tenemos que, por supuesto, agradecerle a UCAP, a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, así como al Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, que en este esfuerzo conjunto que están haciendo para mantenernos informados durante esta cuarentena, con esta serie de foros, seminarios virtuales o webinars. No sé si Aurelio quiere cerrar con algún comentario. No, mi agradecimiento a ti, Juan, a Argelia, al Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, a la Asociación y por supuesto a la Universidad Católica Andrés Bello, y agradecerle a todos los que tuvieron la gentileza de asistir y reiterarles mi deseo de que estén todos bien, de que sus familias estén bien y de que pasemos todos por esto con
con buen mar, buen viento y sobre todo buen puerto final. Bueno, les recordamos entonces, sí, recordamos las preguntas que quedaron pendientes y unos comentarios que están pendientes también en el chat serán contestados en el canal de YouTube de la asociación. Feliz tarde, cuídense mucho y pues bueno, tratar de disfrutar un poco dentro de esta situación y aprovechar al máximo el tiempo. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.